Y vamos ahora a leer en la palabra de Dios el texto del estudio que vamos a leer esta tarde en Jeremías, capítulo 40, y vamos a leer pues una porción desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo he traído, y ha hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien, venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra, que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Joanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efaí, Netofatita, y Jezanías, hijo de Maacateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab, y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado algunos en Judá, y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Pues por buscar una analogía en la historia de lo que acabamos aquí de leer, el momento en el que se encontraba pues Judá después de la conquista de Nabucodonosor. Por buscar entonces una analogía podemos pensar, pues hará algo más de unos 120 años justos aquí en España, cuando se perdió los últimos restos que quedaban entonces de aquel gran imperio, ¿no? que fue una vez español, que llegó a tener, pues, decían que no se ponía el sol sobre todo nuestro imperio. En realidad sería así. Bien, pues entonces fue en el 1898 cuando se perdió en esa guerra con Estados Unidos, pues Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y eso pues fue vivido aquí como un gran desastre nacional. Fue una gran
shock, ¿no? Diríamos, ¿no? ¿Cómo sería eso? Un gran impacto el que tuvo en la ciudad, en la población, sobre todo intelectuales. De ahí fue entonces la generación del 1898, de los literatos, filósofos, poetas, que pues miraban la decadencia de España y se preguntaban cómo esto es posible. Entonces, esa profunda crisis del 98 que se ha prolongado tanto tiempo en nuestro país y que, fruto de la cual pues, ha habido tantas cosas. Bien, pues decimos es comparable a lo que venimos leyendo aquí en Jeremías. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído es el día después del gran desastre. El día después del gran desastre. Y lo podemos leer, pero si hacemos un ejercicio para ponernos en la piel de los de Judá en aquel momento, pues podemos percibir algo de lo que ellos tendrían que estar sintiendo, de la gran desorientación, del gran desarraigo que ellos pues estaban pues viviendo. Nunca había ocurrido algo así. Nunca. Nunca Israel había sido conquistado de esa manera. Nunca había sido llevado cautivo. Nunca el santuario de Dios había sido destruido. Nunca el monarca de Israel y después de Judá había sido pues de esta manera pues habían sido algunos de los últimos apresados y llevados, pero además en esas condiciones tan terriblemente humillantes de quitarle los ojos y encadenarlo después de haber pues degollado a sus hijos en su presencia. Nunca había ocurrido eso. Siempre, sí es cierto, Israel se había enfrentado a sus enemigos alrededor, las naciones hacían incursiones, las naciones a veces habían puesto su mano encima de la nación, pero nunca hasta tal extremo de haber abierto de par en par pues la nación y de pues haberla pues destruido de esta manera. Y las preguntas de la gente en aquel entonces, y el Señor y sus promesas, y las promesas que él ha dado, por ejemplo, a la casa de David, del monarca de que su casa siempre habrá un varón que se siente en el trono. Aquí ha desaparecido por completo. ¿Dónde están las promesas de Dios? Las promesas de Dios se han anulado, han caído, han llegado a nada. O las promesas también en cuanto a la casa de Dios, el templo de Jerusalén. Ahora lo vemos aquí, pues, completamente arruinada la casa y la ciudad, pues las murallas pues puestas a fuego y las grandes casas igual, y pues todo había venido a ser una gran ruina. Podemos pensar lo que pasaría por la gente, el estado de ánimo, la gran tragedia, el gran desastre nacional que estaba viviendo pues el país. Sin duda, lo que hemos dicho ahora en cuanto a nuestra experiencia palidece, es bien poquita cosa en comparación de esto. Bien, pues ¿cómo entonces ellos tuvieron que afrontar este nuevo periodo de la vida de la nación, de la vida nacional? Tenían que, evidentemente, cambiar su manera de vivir, cambiar su manera de ver la vida, pues, de otra manera, afrontarla con otra actitud. Evidentemente, tendrían que quitar, pues, tendrían que erradicar por completo aquello que había producido este castigo, esta disciplina y esta conquista, este exilio. Tendrían que entonces ya quitar para siempre la idolatría. Tendrían que pues dar a Dios el culto que él había prescrito y no mezclarlo con el culto de las naciones. Tendrían que ser también diligentes y celosos en el estudio y en el aprendizaje de la palabra de Dios, porque de ahí vino pues la tragedia del pueblo de Dios de antaño, antiguo.
El pueblo de Dios, como dice en el libro de Profetas, pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y ciertamente, bueno, pues sí que es cierto que en adelante el pueblo habría aprendido una serie de lecciones, y estas, las más básicas, la aprendieron. Ya no es notoria como antes la idolatría, la fornicación tras otros dioses, mezclar el culto de Dios con otras religiones de alrededor, y tampoco, bueno, pues se vio, por supuesto, un gran interés a la palabra de Dios, y fue desde entonces, de la época del exilio, posterior al exilio, que están el nacimiento, fechadas o se sitúa el nacimiento de las sinagogas, es decir, congregaciones, podemos decir iglesias, porque es el mismo significado. Congregación, sinagoga, iglesia, asamblea, viene a ser lo mismo. Entonces, de las sinagogas, como una palabra pues para las comunidades, digamos, judías, específicamente hablando, centradas sobre todo en la lectura, en el estudio y la enseñanza de la Biblia, de las Escrituras. Desde entonces hasta el día de hoy, en el judaísmo con las sinagogas, y después también a su debido tiempo la continuación en el cristianismo con las iglesias, también pues centradas en el papel, debería ser así, central, ¿no?, para la redundancia, de las Escrituras y en la palabra de Dios. ¿Cómo tenían, por lo tanto, que afrontar este nuevo momento, ¿no?, al día siguiente de este gran desastre? Pues lo podemos ver en esta situación que se nos escribe al principio del capítulo, cuando pues Jeremías hacía parte del pelotón que iba a ser transportado a Babilonia, y entonces distinguen, reconocen a Jeremías, y bueno, pues el capitán de la guardia, que era caldeo, era de los ejércitos de Nabucodonosor, pagano en definitiva, dice: Jehová tu Dios habló este mal contra mí, contra este lugar, y lo ha traído, y ha hecho Jehová según lo que había dicho. Él lo habló, y la palabra de Dios no es vana. Dios dijo en el principio: sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Y el Señor, lo que quiso, eso hace. Lo que el Señor habla, eso decreta. Lo que el Señor planea, eso pues es inmutable. Y eso se lleva a cabo con su poder. Y eso había pues anunciado y lo había revelado a su siervo profeta, y por medio del profeta lo había dado a conocer al pueblo, y el Señor pues lo trajo y lo cumplió, y esto es entonces un pagano quien lo reconoce, y de esta manera pues está dando gloria, se está dando gloria y se está pues honrando el nombre del Señor por los paganos. Los del pueblo de Dios lo habían pues despreciado la palabra de Dios. Los judíos o Judá, el reino de Judá lo había despreciado, el rey, los nobles, los principales lo habían desechado, y ha de ser un pagano que lo reconozca. Así pues vemos que aquí esto ya también se está de alguna manera pues vislumbrando lo que estábamos viendo esta mañana. Los tiempos en los cuales los paganos se iban a sentar en el reino juntamente con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino iban a ser echados fuera, según la expresión que encontramos en el Evangelio en los labios de Jesús. Entonces, todo esto que ha venido, no, pues, por las palabras del capitán de la guardia, no vino por casualidad. No es simplemente algo, digamos, sin sentido, algo que sea ciego, algo que no tenga, pues no puedas explicar la razón y el porqué. La razón y el porqué es siempre Dios y su voluntad. Y su voluntad. Y es cómo tendrían que ver no solo pues el capitán de la guardia, sino todo el resto del pueblo. Y lo que ha traído, por lo tanto, fue
disciplina, un castigo, porque pecaron contra Jehová, versículo 3, no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y el capitán de la guardia también le da entonces a Jeremías la opción de venir pues con ellos, ¿no? O quedarse en la tierra. ¿Y qué es lo que hace Jeremías? La opción última, la de quedarse en la tierra, la de quedarse con el pueblo que se queda en la tierra. Sin duda, pues él pensaba, mira, estos que se van, pues que se vayan, ¿no? Y yo me quedo con los que se quedan. Hay todavía pues un futuro, todavía hay una esperanza, ¿no? Aunque el pueblo ha sido diezmado, pero todavía queda un hilo de vida en el pueblo y me voy a quedar ahí. Ha venido el tiempo de la destrucción, voy a intentar a quedarme para los tiempos de la edificación y de la plantación, tal como el Señor le dio ese llamamiento al inicio de que lo había puesto para derribar, pero también para edificar, para arrancar, pero también para plantar. Ahora pues la nación ha sido derribada, ahora él pues quiere quedarse para edificar y para plantar. Entonces seguramente hemos de estar viendo aquí que tras la decisión de quedarse de Jeremías está pesando en él la palabra inicial, el llamamiento de Dios, y que él quiere ser pues de esta manera fiel al Señor. Y se queda, por lo tanto, entonces aquí, en el versículo 5, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, el cual fue puesto por los caldeos como gobernador en Judá. Ya la dinastía de David, pues, perecería, quiere decir, bueno, quedaría todavía, por supuesto, descendientes, pero ya no volvería más a reinar. Y lo primero que hacen, por lo tanto, es poner a un gobernador. El pueblo no puede estar aquí sin gobernantes y sin dirigentes. Y bien, pues se pone a Gedalías. Y pues se nos da entonces aquí también su línea, su linaje. Y dice que es hijo de Ahicam. Y también es hijo Ahicam de Safán. Y entonces por este linaje que vemos de Gedalías, vemos que era un linaje ilustre, que era un linaje piadoso. Y vemos entonces, por ejemplo, de Ahicam en 26-24. De 26-24 él aparece ahí, el padre de Gedalías. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba en favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Entonces era uno de los protectores, Ahicam, el padre de Gedalías, de Jeremías, y que impidió pues la muerte prematura de Jeremías, cuando él estaba pues predicando en plena oposición del pueblo, antes de su destrucción. Y en cuanto al abuelo Safán, pues él vemos en Segunda de Reyes, capítulo 22, el capítulo concreto, el versículo en concreto se me escapa, no lo tengo, es el que trajo Safán, sacerdote, el rollo del libro, no sé si es sacerdote, pero bueno, el rollo del libro a Josías, que iba a propiciar esa gran reforma de Josías, quitando la idolatría, barriendo pues de los idólatras e incluso pues destruyendo los lugares idólatras del vecino reino de Israel. Vemos por lo tanto unos ancestros, unos antepasados, unos padres digamos piadosos, y ciertamente Gedalías también lo tiene marcado en su mismo nombre. Gedalías pues también es un nombre compuesto, tiene también comparte del nombre Jehová, y pues significa el nombre Jehová es grande. Jehová es grande, está confesando la grandeza del Señor Jehová. Bien, pues entonces fueron puestos en Mizpa, versículo 6. En Mizpa, un lugar, evidentemente no es Jerusalén, no es la capital, se busca un lugar nuevo para desde donde gobernar al pueblo. Mizpa fue el lugar también importante en la historia, fue donde se eligió también por primera vez rey sobre Israel, primera de Samuel. Y bien, pues entonces vemos que a él también se le sumaron pues jefes de ejército que se habían refugiado en las ciudades, en los países, en las naciones vecinas, y se nos dan aquí los nombres
En el versículo 8, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, Jonatán, hijos de Careas, Seraías, etcétera, etcétera, hijo de Tanumet, los hijos de Efai, de Tofatita, Jezanías, hijo de un Macateo, ellos y sus hombres. Entonces vemos que eran los restos, por así decirlo, del ejército de Judá que vinieron entonces a él. Y pues lo estaban de esta manera también ayudando. Y no solamente ellos, sino también el pueblo, el resto del pueblo que vemos en el versículo 11 y en el versículo 12. Vemos todos los judíos que estaban en Moab, entre los hijos de Amón y Edom, es decir, los judíos de las naciones alrededor que se habían refugiado en ese momento de conquista. Pues entonces, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado algunos a Judá y había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá a Gedalías en Mizpa y recogieron vino y abundantes frutos. Bien, pues entonces vemos, la idea es que hay un nuevo comienzo para el pueblo, pero el pueblo ya no va a ser nunca jamás como antes. El templo va a ser destruido, no va a, ahí va a estar destruido, la dinastía pues va a ser cortada y bueno, pues alguien se podrá decir lo que decíamos al principio, ¿y qué pasa entonces con las promesas de Dios? ¿Qué pasa entonces con lo que hemos conocido, el antiguo esplendor del pueblo, del reino en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con nuestra independencia? ¿Qué pasa con nuestra, digamos así, nuestra integridad nacional? ¿Qué pasa que vamos a estar entonces sometidos a estos impíos, a estos paganos, a estos gentiles? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que les viene a decir aquí es, sí, se tienen que hacer a la idea y se tienen que someter al gobierno, no tienen que, pues, por las bravas, intentar quitarse el yugo y, pues, continuar adelante. Y si lo hacen, dice en el versículo 9, os irá bien. No tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Y en el versículo 12 pues hemos acabado leyendo que vinieron y recibieron entonces vino y abundantes frutos. Bien, pues vemos que son ideas también, son imágenes que que habla también de la paz del pueblo. La abundancia de vino, la abundancia de frutos, el habitar en la tierra, pues eran también señales y muestras de la bendición de Dios. De la bendición de Dios al resto del pueblo, cuando el conjunto del pueblo ha sido llevado cautivo y que por lo tanto ha sido objeto y es objeto del juicio de Dios. Y bien, pues no sé si vemos aquí también pues paralelos, o que esta imagen que estamos aquí describiendo pueda ser también aplicada a lo que estamos viendo esta mañana, a la situación del pueblo judío. Puede ser trazar un paralelo de lo que hemos aquí visto con la situación actual del pueblo judío, de la nación judía, ¿verdad? Y ver aquí, pues, una imagen de su estado actual. ¿Por qué? Porque el pueblo judío está en una situación caída también, se puede decir. Ha sido también cortada como su situación en el pacto con Dios. Han caído en el desagrado de Dios. Su templo, bueno, pues fue destruido en el año 70, fue el gran desastre, fue la venida de las advertencias del Señor Jesucristo en los evangelios, y fue destruido y solamente queda ese pequeño murito de las Lamentaciones y no se ha vuelto después de 2000 años a reconstruir. Y no solo esto, sino que además pues está el pueblo, sí, ha vuelto a su tierra, pero sigue sin tener descendiente de David.
que reine sobre él, ¿verdad? Bien, pues entonces es algo bien parecido. Y es a tal punto parecido que también uno se podía preguntar, al ver la situación del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa con las promesas de Dios? ¿Qué pasa con las promesas de Dios? Pues las promesas de Dios vemos aquí en esta misma pregunta en Romanos capítulo 9, cuando dice, pues no que la palabra de Dios haya fallado, no que las promesas de Dios, no que las prerrogativas de Dios, no que la alianza de Dios con Israel haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los que son de Israel son Israel. Porque los destinatarios de estas promesas del pacto, pues son no la descendencia carnal de Abraham, sino su descendencia según la promesa, es decir, espiritual, los hijos espirituales de Isaac, no los carnales de Ismael, ¿verdad? Entonces vemos que ellos son la descendencia según la promesa, la elección que, bueno, pues se ha reservado Dios por gracia. Se ha reservado Dios por gracia. Y mientras tanto, el conjunto del pueblo está en endurecimiento. Bien, esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11, cuando dice en el capítulo 11, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, un resto, según la elección de gracia. De la misma manera que había quedado ese remanente, ese resto, todavía viviendo en Judá en los tiempos de Jeremías. Si por gracia ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es de gracia, de otra manera la obra ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, la nación, el conjunto, ¿verdad? No lo ha alcanzado, pero la elección lo ha alcanzado. Los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos como señal, como justa retribución por sus pecados. Fue el juicio de Dios por sus pecados, los cuales también hemos visto esta mañana, pues de rechazar el ministerio, la palabra del Señor Jesucristo cuando estaba en vida, rechazarlo a Él, su persona. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, de crucificarlo, de oponerse a la predicación del Evangelio y de oponerse, por lo tanto, a la palabra de Dios y la verdad de Dios. Hacer persecución, entonces, a los creyentes, a las iglesias. Bien, pues entonces, ese endurecimiento es el estado en el que ellos han caído, ¿verdad? Y bueno, ese es el decreto de Dios, mientras que el resto, el remanente, viene a la salvación. Y es de lo que pues sigue hablando en Romanos capítulo 11. Durante este tiempo, ¿verdad? Durante este tiempo de predicación del Evangelio, durante este tiempo que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, se presenta como el tiempo en el que el patio del templo es hollado por los gentiles, de la misma manera que aquí en Jeremías el pueblo era sometido por los gentiles, sometido por los paganos de Babilonia, ¿verdad? Pues en este tiempo en el que el Evangelio es dado a las naciones, en el que las naciones entran en el pacto por la predicación del Evangelio, pues en este tiempo los gentiles han de venir a la fe, ha de entrar el número pleno, la plenitud de los gentiles, que es lo que nos dice en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto de endurecimiento en parte? Pues que está el endurecimiento de la mayor parte del pueblo
hasta el punto que se puede decir que es el conjunto del pueblo, la nación como tal, es un endurecimiento en parte. Y si es en parte, significa que hay otra parte que no es endurecida. ¿Y cuál es esta parte que no es endurecida? Pues es la plenitud. Es la plenitud de la cual dice en el versículo 5: si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su recibimiento sino vida de entre los muertos? Y aún también en el versículo 12: si la transgresión de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Así, por lo tanto, vemos la plenitud de ellos. Es también, entonces, el resto, el remanente, la parte del pueblo que a lo largo de todas estas épocas de predicación del Evangelio va a creer, va a ser injertado, porque han sido rechazados, vemos, han sido rechazados, se nos dice en el versículo 15. Entonces han sido rechazados y ahora, pues por la predicación del Evangelio, algunos vienen a la fe y el número pleno de ellos es su plenitud. Bien, pues entonces volviendo al versículo 25, pues hay ese endurecimiento en parte, una parte que será endurecida, la otra parte que es creyente hasta que sea su plenitud, ¿verdad? En todo el tiempo del Evangelio, todos los que pasan y llegan a la fe. Y dice a continuación, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, el número pleno de los que han de creer, el número pleno de los que han de ser salvos entre los gentiles, de los que se han de ser creyentes, arrepintiéndose de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces tenemos estas dos plenitudes, la plenitud de los judíos, la plenitud de los gentiles, y dice a continuación: y así todo Israel será salvo, todo Israel. La plenitud de los gentiles, la plenitud de los judíos, todo Israel, porque el verdadero Israel no es el Israel nacional. El Israel de Dios, en Gálatas capítulo 6, es, ¿quién es? La verdadera circuncisión. ¿Quiénes son los verdaderos circuncisión? Los verdaderos creyentes, los verdaderos creyentes en el Señor. La verdadera circuncisión no es la circuncisión hecha con la mano, ¿verdad?, de los hombres, sino con el Espíritu del Señor. Bien, entonces vemos qué tiene que ver todo esto también con la situación que estamos aquí describiendo en Jeremías. Pues que de la misma manera que el juicio se había dado y el juicio era una realidad y que nadie lo podía quitar atrás, y había al mismo tiempo juicio, y que había también al mismo tiempo la salvación del remanente, el número pleno. Pues de la misma manera vemos en este tiempo el juicio ha caído sobre ellos. El juicio ha caído sobre ellos. Pero bueno, en este tiempo de juicio también hay misericordia. Hay misericordia para aquellos a los cuales pues escuchan la predicación y el llamamiento del Evangelio y se vuelven a Dios. Juicio y misericordia al mismo tiempo, pero la misericordia vemos que no revierte el juicio. Habrá juicio y misericordia hasta el día del fin. Juicio y misericordia hasta el día del fin. Se, por supuesto, piense que aquí en Romanos 11, en el versículo 25-26, está pues la otra visión, ¿no?, que habla de, bueno, pues que todo Israel será salvo en el sentido nacional, ¿verdad? Pero esto en realidad no es lo que aquí enseña la palabra de Dios. Sé que es muy popular, sé que es la visión más popular de lo que de este pasaje, ¿verdad? Incluso tal vez entre los reformados, no lo sé. Podía ser. No cuando yo era joven. Las cosas van cambiando. Pero no es lo que enseña aquí la palabra de Dios.
¿Y por qué no es lo que enseña aquí la palabra de Dios? Porque, a ver, si decimos que endurecimiento en parte ha caído en Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Si decimos que después que entren todos los gentiles que han de creer, ¿no? Antes estaba el endurecimiento en parte y ahora, pues, una vez ellos han entrado todos los que tenían que entrar, todo Israel será salvo. Eso significa, ya no habrá endurecimiento, ¿no? ¿Y eso qué significa entonces? Significa entonces que todo Israel será salvo. Todo Israel, todos y cada uno de los israelitas, todos y cada uno de los israelitas, por el hecho de ser israelitas, vayan a ser salvos. Todos van a ser salvos. Y la mayoría de estos que dicen que sí, que aquí está hablando de esto, de la salvación de todo Israel, van a decir no. Algunos se salvarán y otros no se salvarán. ¿No? La mayoría van a decir no. Bueno, y si algunos se salvan y otros no se salvan, ¿qué significa eso? Sino que continuará habiendo endurecimiento en parte y continuará habiendo salvación en parte. No, pero es que te dirá, no, es que no es un futuro y una esperanza para Israel. Palabras bonitas. ¿Qué significa eso? Un nuevo inicio en el cual Israel tenga su predominancia sobre todas las naciones de la tierra, tal vez eso. ¿Es eso lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 27? ¿Está hablando de un nuevo inicio? ¿O está hablando de salvación? De salvación, de perdón de los pecados. ¿Qué está hablando aquí? En el versículo 26 y 27. Y así todo Israel será salvo. No será un futuro idílico como nación. No, dice, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Cuando quite sus pecados. ¿Qué está hablando aquí sino de salvación de los pecados? Toda la nación de Israel va a ser salva de sus pecados. Todo israelita, por el hecho de ser israelita, va a ser salvo de sus pecados. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, pues volviendo al tema de esta mañana, pues lo vuelvo a confirmar. La Biblia no tiene dos visiones contradictorias acerca de este asunto en el Nuevo Testamento. No tiene dos visiones contradictorias, ni siquiera en Romanos 9:11. Algunos dicen, no, es durillo el 9:11 en el capítulo 9 y en el capítulo 10, pero en el capítulo 11 también lo es, pero al final, hay un resplandor de luz, ¿no? Como el aire cálido de la mañana, decía la canción. No, es la misma enseñanza, es la misma enseñanza que 1 Tesalonicenses 2, es la misma enseñanza que el Señor Jesucristo en los Evangelios, es la misma enseñanza, es la misma enseñanza y no tenemos derecho nosotros de inventarnos nuevas enseñanzas acerca de Israel, haciéndolo de él, pues no sé qué, haciéndolo de él, pues no sé, un espejo de nuestra reprobación, pero al mismo tiempo nuestra elección para que nosotros seamos reprobados, para que ellos sean elegidos y al final nadie sepa de lo que se habla. Como algunos pues hablan y enseñan acerca de este pasaje. Hablábamos de teología bartiana. Bueno, pues fijémonos, ¿no?, que es la misma enseñanza. Volviendo al tema. En medio del juicio, la misericordia. Los juicios de Dios son inescrutables. Los juicios de Dios, una vez se han dado, son inapelables. Pero en el mismo tiempo, en medio del juicio, hay misericordia. Como dice el profeta Habacuc, ¿no? Aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en el juicio, acuérdate de la misericordia. Y en el tiempo del juicio sean llamados entonces por la predicación
inexcusable e imprescindible del Evangelio a toda criatura, pues todos los que han de entrar, tanto judíos como gentiles, los judíos primeramente, ¿no? Principalmente, especialmente, pero también los gentiles. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra.